¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes las palabras esposa de un sultán? Tal vez lujo y esplendor. ¿Numerosos sirvientes dispuestos a cumplir cualquier capricho? Sin embargo, en realidad, nunca aceptarías casarte con un sultán y convertirte en su esposa favorita. ¿Qué tuvieron que soportar las jóvenes para entrar en el harén? ¿Por qué el resplandeciente palacio de Topkapi en realidad te habría horrorizado? ¿Por qué el sueño de todas las concubinas del harén se habría convertido en una auténtica pesadilla para ti? ¿Y es cierto que las concubinas que ya no agradaban simplemente eran ejecutadas? Conozcamos a nuestra protagonista, la famosa Hurrem del serial El Siglo Magnífico. Parecería que no solo se convirtió en una de las esposas del sultán, sino en la mujer amada y adorada de uno de los gobernantes más destacados del Imperio Otomano. Suleimán incluso creó un título especial para ella, Aseki. Pero para convertirse en la esposa de Suleimán el Magnífico, tuvo que pasar por un sinnúmero de pruebas. Para empezar, fue secuestrada de su hogar por los tártaros, separada de su familia y llevada como una esclava sin derechos al mercado de esclavos. Imagínate lo que debe ser arrancada de tu hogar y ser exhibida para ser vendida. A las chicas en los mercados de esclavos se las dividía en dos grupos. A las que no eran particularmente bellas o atractivas, se les colocaba un collar de hierro. Las vendían como sirvientas o para los harenes de turcos no tan ricos. Aquellas, como nuestra protagonista, que eran hermosas, vivían en otras condiciones. Se las vestía y alimentaba bien. Después de varias ventas, Hurrem se convirtió en un regalo para el príncipe Suleimán. Y las puertas del harén se cerraron para siempre tras la joven de 15 años. Aquí desapareció para siempre la chica que alguna vez fue, y nació Hurrem, que en persa significa la que trae alegría, alegre. Pero, ¿quién se esconde tras el nombre de Hurrem? Los polacos están convencidos de que su verdadero nombre era Alexandra y que era hija del sacerdote Gabriela Lisowski de Roatín. Sin embargo, esta versión solo apareció en la literatura del siglo XIX. Un miembro de la Embajada de la Mancomunidad de Polonia y Lituania ante el sultán otomano, a principios del siglo XVII, Samuel Twardowski, escribió que según los turcos, Roxelana era hija de un sacerdote ortodoxo de Roatín. Pero en Europa, Hurrem era conocida como Roxelana. Así la llamó el embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, Ogier Giselin de Busbek, en sus notas turcas publicadas en 1589. Supuestamente la llamaban Roxelana porque era originaria de Roxolania. Pero en las fuentes occidentales de la época, a menudo se referían a Rus como Roxolania. Hurrem también fue llamada rusa por el embajador veneciano en el Imperio Otomano, Bernardo Navajero. Otro embajador veneciano, Giovanni Battista Trevisano, también la llama la sultana de Rus. Otro veneciano, el comandante militar Marcantonio Bragadin, también se refirió a Hurrem como rusa. Pero volvamos a la joven bella tras las puertas cerradas del harén. ¿Cómo vio nuestra joven protagonista el palacio de Topkapi? Me temo que no te va a gustar. No era un lugar tan atractivo como en la serie El Siglo Magnífico. En realidad, el palacio de Topkapi era un lugar aterrador. En dos columnas colgaban cabezas cortadas y había una fuente especial para los verdugos, donde podían lavarse las manos después de ejecuciones tan comunes que se realizaban aquí regularmente. Y en el patio interior del palacio, durante las constantes purgas de los no deseados y los culpables, se apilaban montones de lenguas. Bajo la constante amenaza de muerte en el palacio de Topkapi vivían no solo funcionarios, sirvientes y concubinas, sino también los miembros de la familia del sultán. Y como no se podía derramar sangre real, simplemente los estrangulaban. Incluso para el propio sultán, la vida aquí no era fácil. La atmósfera en el palacio estaba envenenada por intrigas. Todos luchaban por el poder, cortesanos, sirvientes y, por supuesto, las habitantes del harén. Y lo más difícil, tal vez, para una persona moderna es que aquí nunca podrías estar a solas contigo mismo. Todo esto se aplicaba plenamente también a las esposas del sultán.
Pasaban toda su vida entre cuatro paredes, rodeadas de una gran cantidad de sirvientes. Solo podían salir acompañadas de numerosas criadas y ayudantes. El sultán Ahmed III se quejaba a su gran visir: si paso de una habitación a otra, 40 personas se alinean en el pasillo. Cuando me visto, la guardia me observa. Nunca puedo estar solo. El poderoso sultán nunca dormía solo. Alrededor de su cama siempre había guardias para su seguridad. Incluso cuando venía su esposa o concubina. No pienses que estaba oscuro y que no se veía nada. En las esquinas de la cama había velas encendidas que iluminaban brillantemente la habitación. Y entre las tareas de los guardias estaba vigilar atentamente todo lo que ocurría. Y si de repente el sultán golpeaba una vela, había que retirarla de inmediato para evitar un incendio. Al mismo tiempo, el gobernante se veía obligado a pasar gran parte de su vida en absoluto silencio. Se consideraba inapropiado que el sultán hablara demasiado. Y para él se inventó un lenguaje especial de gestos. Cuando uno de los sultanes, Mustafa I, a quien este eterno silencio lo volvía loco, intentó abolirlo, sus subordinados se rebelaron categóricamente en contra. Al final, el pobre sultán en verdad enloqueció. A menudo se acercaba a la orilla del mar y arrojaba monedas al agua, para que al menos los peces las gastaran en algo. Así es este cuento oriental. Nuestra protagonista, tras probar la amarga suerte de una cautiva, decidió sobrevivir a toda costa. Aquí comenzó de inmediato a estudiar con diligencia. Si piensas que las concubinas pasaban todo el día sin hacer nada, esperando a que el sultán las llamara a su lecho, te equivocas. Trabajaban mucho, limpiaban, ordenaban. Además, debían seguir un curso de formación que incluía no solo las artes sencillas en las que podrías pensar, sino también el estudio del Corán, la poesía y mucho más. ¿Para quién eran todos estos esfuerzos? Conozcamos finalmente al sultán Suleimán. Fue llamado el más grande sultán de la dinastía otomana. Y esto no era una exageración. Realizó amplias reformas y sus campañas de conquista expandieron significativamente las fronteras del Imperio Otomano. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su apogeo. Parece que no debería haber ningún problema en saber cómo lucía realmente, ya que han sobrevivido muchos retratos de él. En estos, se muestra a un hombre de tipo europeo. No es un Adonis, claro, pero bastante agradable. Sin embargo, en el Islam está prohibido representar seres vivos, y todos estos retratos, al igual que los de Hurrem y sus hijos, nunca fueron pintados del natural. Por lo tanto, estaban bastante alejados de los originales. Los informes de los diplomáticos europeos que vieron a Suleimán en vida, y de sus súbditos que también dejaron notas, contradicen entre sí. Tras analizar todos los materiales, los historiadores llegaron a una conclusión: aunque Suleimán el Magnífico era un poco más atractivo que su padre Selim I, no se le podía llamar guapo en absoluto. Su apariencia, por decirlo suavemente, era un gusto adquirido. El veneciano Benedetto Ramberti, quien sirvió en la embajada, describe así al gran Padishah: tiene un cuello largo y muy delgado. Y otras partes de su cuerpo son de longitud desproporcionada, mal formadas y unidas entre sí. También se destacan sus brazos desproporcionadamente largos, que, por cierto, también tenía su antepasado, el sultán Orangazí. Esta desproporción y discordancia de la imagen del sultán se complementaban con los siguientes detalles. Según el informe de otro diplomático, el sultán tenía un rostro pálido y enfermizo. Y nuestro conocido Benedetto Ramberti incluso informa que su rostro era oscuro con un tinte grisáceo, como si estuviera ahumado. Pero lo más importante es que este apuesto hombre tenía dientes amarillos y en mal estado. Sin embargo, considerando la pasión de los otomanos por lo dulce, esto no es sorprendente. Pero eso no es todo. En ese rostro gris había una nariz enorme. Benedetto Ramberti menciona cortésmente que tenía una nariz aguileña, bastante grande en comparación con otros rasgos de su rostro. Sus ojos eran pequeños, hundidos y de color marrón.
Muchos también señalan la mirada pesada y penetrante del gobernante, que era llamada de halcón y comparada con una espada afilada. Sin embargo, el sultán no llevaba la barba bruta y elegante como la de Ali Tergenk en la serie El Siglo Magnífico. Solo se dejaba crecer la barba durante las campañas militares y, siempre al regresar al palacio Topkapi, se la afeitaba. Pero tenía un bigote, que, según los europeos, era largo y de color rojo. Y finalmente, el verdadero Suleimán difícilmente podría haber caminado con tanta altivez por el palacio. Según las fuentes históricas, caminaba de manera balanceada, de un pie al otro. Primero, según algunos informes, era algo corpulento, ya que amaba los banquetes. Y segundo, y lo más importante, tenía las piernas muy torcidas, ya que había pasado toda su vida desde la infancia montado a caballo. Desproporcionado, con un cuello largo, un color de piel enfermizo, una nariz enorme, ojos pequeños y dientes amarillos, y además, con las piernas torcidas. Una verdadera pesadilla para una habitante del harén, y no la encarnación de los sueños de una joven. Los testimonios de los testigos también divergen en otro punto, su estatura. Algunos escriben que el sultán era alto, otros que no medía más de 165 centímetros. En cuanto a la apariencia de Hurrem, algunas fuentes dicen que medía 150 centímetros de altura. Así es como la describió uno de los diplomáticos europeos, Pietro Bragadino, una mujer baja, con una complexión masculina y una nariz larga que sobresalía de debajo de su velo. Pero Hurrem era una chica inteligente y estudiaba con mucho más empeño que las demás. Como resultado, completó un curso de 5 años en solo 2 años como estudiante externa. Su inteligencia, según muchos, fue lo que atrajo tanto al todopoderoso sultán. Escribía poemas sorprendentes y su correspondencia muestra que también fue la principal asesora política de Suleimán el Magnífico. Pero en ese momento, aún estaba lejos de esto. Primero, tenía que resolver una tarea principal, dejar de ser una esclava sin derechos y convertirse en la esposa del gobernante. Y solo había un camino para lograrlo, darle un hijo. Parecía una tarea fácil, pero en realidad no lo era. Para convertirse en esposa legítima del gobernante y no en una concubina, una mujer tenía que hacer varias cosas impensables. Y la primera de ellas era terminar en su cama. Sí, eso era un golpe de suerte, considerando que había tantas concubinas que algunas casi nunca eran vistas por el gobernante. Su número, en ciertos momentos, llegaba a 2000, y la condición más importante era también darle un hijo, y luego recibir la aprobación y un documento especial del gobernante. Las mujeres que le daban al gobernante un hijo varón eran llamadas Kadın Efendi. Ellas eran consideradas las esposas legítimas del sultán. A las que estaban embarazadas del sultán, pero aún no tenían hijos, se les llamaba Iqbal. La esposa principal era aquella que había dado a luz al primer hijo. Desde entonces, las demás debían llamar a la Kadın Efendi Su Alteza. También recibían aposentos separados. Tener una habitación propia en el harén era un verdadero lujo, ya que las demás vivían en un dormitorio común. La esposa también recibía regalos caros y muchas sirvientas. Además, desde entonces se le preparaba un menú individual de 15 platos. Nuestra heroína Hurrem resolvió la primera tarea con relativa rapidez. Logró atraer la atención del sultán e incluso terminar en su dormitorio. Y esto fue solo 2 años después de haber llegado al harén. Pero ahora la joven esclava tenía que ganarse un lugar, y lo más importante, sobrevivir en ese nido de serpientes llamado harén. En realidad, la vida en el harén no se parecía en nada a lo que se muestra en la serie. Las reglas que gobernaban en este gigantesco dormitorio femenino difícilmente te habrían gustado. Si crees que quien manda allí es la esposa principal del sultán, te equivocas. La que mandaba en todo era la madre del sultán, la valide sultán. Ella era la jefa. Y muchas veces, incluso decidía quién pasaría la noche con el sultán. Tras la madre, las esposas, las Kadın Efendi, eran las más importantes. Las esclavas, Carille,
eran simplemente habitantes comunes del harén. La vida de las esposas oficiales del sultán estaba estrictamente reglamentada. Por no cumplir con las normas escritas y no escritas, una esposa podía ser desterrada o incluso ejecutada. Incluso el asterisco al bet asterisco, la noche con el sultán, se llevaba a cabo bajo reglas estrictas. La noche sagrada del jueves, el sultán estaba obligado a pasarla con su esposa mayor. Según las tradiciones, el gobernante debía pasar la misma cantidad de tiempo con cada una de sus esposas. Sin embargo, los sultanes a menudo rompían estas reglas. Así, Ahmed pasaba casi todo su tiempo con su favorita Qasem y Suleimán con nuestra protagonista. Sobrevivir en el harén, por supuesto, no era fácil. Los modales eran crueles. Si el sultán se encaprichaba con una nueva concubina, podía simplemente ejecutar a la vieja, ordenando que la arrojaran al mar en un saco de cuero o que la estrangularan. Las propias habitantes del harén no escatimaban en medios para ganar el amor del sultán y el poder. Así, nuestra protagonista, por celos, golpeó brutalmente a Maidebran, la madre del hijo del sultán y la esposa principal en ese momento. El embajador veneciano Bernardo Navajero describe este episodio: la circasiana insultó a Hurrem y le desgarró la cara, el cabello y el vestido. Hay que señalar que Hurrem tuvo mucha suerte. Maidebran solo la golpeó, pero bien podría haberla envenenado en secreto, algo que también ocurría. La esposa mayor del sultán Absimemed, Gulnuz-Sultán, en un ataque de celos, empujó a su rival desde un acantilado durante un picnic. Se rumoreaba que la madre del sultán influenciaba a su hijo en contra de Hurrem Sultán, y que fue Valide quien insistió en que su hijo la desterrara, a pesar de que ya tenía un hijo del gobernante. De hecho, después del nacimiento de su hija Mirima, Suleimán desterró a Hurrem del palacio a una casa de caza. Nuestra protagonista no entendía por qué. Sin embargo, dejó el palacio con la cabeza en alto, sin decir una palabra. En respuesta a sus cartas, le escribió humildemente que estaba dispuesta a aceptar cualquier voluntad suya. Después de eso, el sultán devolvió a nuestra protagonista al palacio. Y al día siguiente, se supo que ella estaba embarazada. Si después de una noche de amor la concubina lograba quedar embarazada, rezaba para que naciera un hijo. Esto se consideraba una gran bendición y significaba que ella mejoraría significativamente su nivel de vida. Una mujer que daba un hijo al sultán se transformaba de una simple asterisco atún asterisco a una asterisco sultana asterisco. Sin embargo, en su lugar, nuestras contemporáneas no estarían tan felices. Todo se debía a la dura ley de Fatih, según la cual el nuevo sultán estaba obligado a ejecutar a todos sus hermanos de sangre, incluidos los bebés. Hay otro punto aquí. Según las reglas del harén otomano, una concubina que daba a luz un hijo ya no podía tener asterisco al bet asterisco con el sultán. Claro, se convertían en asterisco sultanas asterisco, recibían lujosos regalos y aposentos privados, pero si no eran esposas favoritas, perdían el derecho a ver al padishah. A partir de entonces, la única tarea de esa esposa era la crianza del hijo. Por supuesto, estas reglas evitaban que una esposa tuviera demasiada influencia sobre el gobernante. La Balad Sultan trataba de enviar a su hijo nuevas chicas cada vez. Y aquellas que ya habían estado en asterisco al bet asterisco, y más aún las que habían dado a luz, solo podían caminar por el camino dorado en casos excepcionales, cuando lograban conquistar el corazón del gobernante. La concubina favorita aparecía en las habitaciones del sultán tan a menudo como él quería, y las reglas del harén no influían en esto. Así fue con Ahmed y Qasem, Selim y Nurbanu, y por supuesto con nuestra protagonista y Suleimán. Todas estas mujeres, a pesar de todo, lograron recorrer un camino increíblemente difícil y convertirse en asterisco sultanas asterisco. No solo lograron dar a luz a varios hijos para sus gobernantes, sino que también se convirtieron en esposas legítimas. Y Nurbanu y Qasem incluso lograron, por así decirlo, ascender al puesto de valide. ¿Y qué pasaba si nacía una niña? Por supuesto, la madre recibía regalos, pero menos lujosos.
Se le asignaban aposentos privados, pero no recibía el codiciado estatus de asterisco sultana asterisco. Si después de dar a luz a una niña el gobernante ya no mostraba interés en la concubina, con el tiempo, podría recibir una buena dote, casarse y dejar el harén. Sin embargo, no podía llevarse a su hija. La niña se quedaba en el palacio. Y solo había una ventaja para aquellas que daban a luz a niñas. No se les aplicaba la regla a una concubina, un hijo. La madre de la niña podía tener otra oportunidad. Así fue con Nigar Hatun, que fue concubina del sultán Bayezid II. Primero le dio una hija, Fatma. Pero más tarde, el sultán continuó invitándola a sus aposentos, y ella le dio 1 o 2 hijos más. ¿Qué tipo de relación tenía el sultán con sus esposas legales en el harén? Aquí todo también era muy estricto. Incluso las esposas oficiales no tenían derecho a hablar sin su consentimiento y no podían sentarse hasta que él les diera permiso. Cuando tenían que pasar junto al sultán, estaban obligadas a quitarse la ropa exterior y entregársela a una sirvienta. La desagradable apariencia de Sultán Suleimán, tal como la describen los historiadores, coincide con su mundo interior. Parece que en este gran hombre había 2 personalidades diferentes. Una escribía magníficos poemas, patrocinaba a poetas y artistas, ayudaba a los pobres. Y la otra era cruel y viciosa, y las lágrimas y la sangre de personas inocentes no le preocupaban mucho. Ejecutó a su propio hijo bajo la influencia de Hurrem y luego a su amigo más cercano, Ibrahim Pasha. Aunque en su juventud juró que él nunca sería ejecutado. También fue bastante cruel con las mujeres. Según la leyenda, ordenó ahogar en el Bósforo a unas 500 prostitutas. Y aunque quizás sea solo una leyenda, los historiadores afirman que los guionistas del Siglo Magnífico suavizaron mucho las costumbres de esa época. La sociedad en la serie es mucho más secular de lo que realmente era. Y lo más importante, tanto Suleimán como su entorno se muestran mucho menos crueles de lo que fueron en la realidad. El conocido historiador alemán del siglo XIX, George Weber, escribe que el sultán Suleimán era un verdadero tirano y ni el parentesco ni los méritos de las personas podían salvarlas de su suspicacia y crueldad. Era muy severo y mantenía a todas sus numerosas mujeres bajo un estricto control. Todos le temían, incluida Hurrem, ya que cualquier conflicto podía terminar con la cabeza de una intrigante cortada. En resumen, es mejor mantenerse lo más lejos posible de personas tan peligrosas y astutas. El sultán Suleimán era tan temido en todos los rincones del mundo que el rey de Francia prohibió a los franceses bailar en pareja después de que el sultán desaprobara esta innovación y expresara su preocupación de que esa moda pudiera llegar a ellos. Sin embargo, el mismo historiador, George Weber, señala que Suleimán se ganó el favor del pueblo con buenas obras, liberaba a los artesanos forzadamente llevados y construía escuelas. Así era su compleja naturaleza. En la serie El Siglo Magnífico, Suleimán pasa la mayor parte del tiempo lidiando con las numerosas habitantes de su harén. Sin embargo, durante los 46 años de su reinado, la mayor parte del tiempo la pasó en campañas militares, recorriendo más de 50.000 kilómetros, no al volante de un cómodo automóvil, sino a caballo. Por lo tanto, físicamente no podía ver a sus esposas y concubinas con tanta frecuencia. Además, la vida en el harén mostrada en la serie también está lejos de la realidad. Especialmente a los especialistas en la historia del Imperio Otomano les divierte cómo en la serie las esposas y concubinas caminan libremente donde quieren. Además, no se menciona que en esa época el harén era también algo así como un instituto turco para señoritas nobles. Allí vivían no solo las esposas del sultán con sus hijos y concubinas, sino también pupilas de familias nobles que no tenían intención de terminar en la cama del sultán. Allí simplemente recibían una buena educación para luego casarse de manera ventajosa. Las concubinas comunes del harén pasaban prácticamente todo el tiempo entre 4 paredes. No había tiempo para el ocio. Trabajaban o estudiaban. Solo 2 veces al año se organizaba un día libre para todas las habitantes del harén. Durante ese tiempo,
estaban completamente liberadas del trabajo y los estudios y podían pasar todo el día al aire libre en una especie de picnic en el jardín, donde ya se les habían preparado comidas especiales y dulces. Por supuesto, las esposas legítimas del sultán siempre estaban exentas de trabajo. Su principal ocupación era el cuidado de su apariencia, especialmente de su cabello, ya que se consideraba su principal herramienta para atraer la atención del esposo. Otra razón por la cual pocas mujeres modernas aceptarían ser la esposa favorita del sultán es que podían ser fácilmente separadas de sus hijos. A nuestra protagonista Hurrem le costó destacarse entre la multitud, ganarse el favor del sultán y finalmente sacar el llamado boleto de la suerte. Le dio un hijo. Ella tenía entonces alrededor de 17 años. El sultán Suleimán, que acababa de regresar de una campaña, llamó al niño Mehmet. Parecía haber conseguido todo lo que deseaba: vivir y disfrutar. Pero el bebé nació prematuro, de 7 meses. Los médicos constantemente repetían sobre el estado enfermizo del útero de su madre, lo cual, por supuesto, ofendía mucho a nuestra heroína. Pero, además, le arrebataron al niño. La madre de Suleimán, Valide Hafsa Sultán, decidió que Hurrem no era capaz de alimentar a su recién nacido nieto, y solo se le permitía visitarlo ocasionalmente. Imagínate lo que fue para ella soportar eso. Y algo que a pocas personas les gustaría, Hurrem aún tenía que compartir a su esposo con muchas otras pretendientes a su corazón y cama. La madre de su esposo le hizo otra mala jugada. Cuando Hurrem estaba de luto por su segundo hijo, uno de los Ankak Beys le regaló al sultán unas bellas concubinas rusas. Valide ordenó de inmediato enviar a una de ellas al Albet con el sultán. Cuando Hurrem escuchó que se estaba preparando a una concubina para pasar la noche con su amado, hizo tal escándalo en todo el palacio que incluso el sultán, que al parecer no estaba al tanto de que le iban a traer a una concubina esa noche, se enteró. Cuando llegó a Hurrem, ella le dijo que o se iban las esclavas rusas o se iba ella. El sultán incluso obligó a su madre a disculparse con Hurrem y a retirar a la concubina. Solo después de la muerte de la madre de Suleimán, Hurrem pudo consolidar adecuadamente su posición en el palacio y lograr lo impensable: una esclava se convirtió oficialmente en la esposa de Suleimán. Todas las tradiciones de la corte otomana estaban en contra de esto. Sin embargo, su boda se celebró y, al parecer, fue increíblemente lujosa. La posición única de Hurrem también se reflejaba en su título, Aseki, introducido por el enamorado Suleimán especialmente para ella. Al principio, Hurrem no dejaba que nadie se acercara al sultán. Luego, él rechazó a las concubinas porque juró amor y fidelidad a su amada fallecida. Los registros del harén confirman que él realmente le fue fiel después de su muerte y no invitó a ninguna otra habitante del harén. Sin embargo, en el harén no solo tomaban niñas, sino también niños, que eran convertidos en eunucos. Los eunucos eran considerados seres de género intermedio, y se dice que muchos sultanes tenían relaciones con ellos. El principal eunuco de Suleimán dejó notas en las que afirmaba que el sultán magnífico periódicamente lo llamaba para aliviar la tensión. Después de la muerte de Hurrem, este eunuco principal escribió que visitaba al sultán cada viernes. Se dice que este informe supuestamente ha sobrevivido hasta hoy, pero no hemos podido encontrar pruebas de esta versión. El historiador turco Nedim Gürsel presentó una versión aún más inusual: la verdadera amante de Suleimán no era Hurrem, sino Ibrahim. Estudió, entre otras cosas, las cartas personales del sultán y ahora afirma que al sultán y al gran visir los unían no solo lazos de amistad. Supuestamente, por esta razón, Ibrahim despreciaba a Hurrem. Sin embargo, esta teoría no está confirmada oficialmente. Pero escuchen lo que escribieron sobre Ibrahim los diplomáticos de Europa. Cito: Ibrahim es muy querido por el sultán. El sultán no puede estar sin él. Ibrahim a menudo duerme en el palacio del soberano en la misma cama, de manera que su cabeza toca la cabeza del sultán. Todos los días, el soberano le escribe varias notas de su puño y letra y se las envía a través de su sirviente mudo.
Por lo tanto, se puede concluir que el soberano no puede vivir sin Ibrahim. Hay muchos testimonios que indican que fue él, y no Hurrem, quien controlaba al poderoso Padishah. Y uno de sus detractores incluso llegó a llamar a Ibrahim una prostituta masculina. Así que ese es el irresistible conquistador de corazones femeninos. Ahora bien, díganme, ¿estarían dispuestos a pasar por todo lo que vivió Hurrem por esto? Compartan sus impresiones en los comentarios. Gracias por su atención y nos vemos en nuevos videos.